Muchas gracias, Olga. Bien, eh, hoy día en este webinar vamos a hablar sobre inserción laboral y el nombre del webinar y también de lo que va a ser el taller es Impulsa tu futuro. Eh, Antes que hablemos un poco del tema, me voy a presentar. Yo soy Valeria, soy psicóloga, soy psicóloga licenciada por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, por la UPC. Y llevo un tiempo trabajando en el ámbito organizacional y también me he desempeñado en el ámbito clínico y actualmente en el ámbito educativo. Por lo que mis conocimientos me han permitido conocer un poco más acerca de algunos aspectos importantes que tienen los jóvenes principalmente y también las personas que se encuentran en el mundo laboral. Por lo que vamos a hablar un poquito de qué aspectos son importantes para tener en cuenta para la inserción laboral o para un cambio también en el mundo laboral, si es que ya estamos laborando y queremos por ahí cambiar de rubro o no estamos seguros de lo que estamos ejerciendo realmente nos agrada. Bien, les voy a presentar un poco cuáles serían los temas que vamos a tratar. El día de hoy vamos a ver un poquito de cada uno de ellos y en el desarrollo del taller que se va a dar a cabo en unas semanas, vamos a entrar un poco más específico a cada uno de ellos y vamos a brindarles a ustedes también eh, herramientas para poner en práctica cada aspecto que vamos a ver. Entonces, el primer aspecto que vamos a ver el día de hoy es la vocación profesional. Para nosotros entender qué es la vocación profesional, es importante que nos hagamos ciertas preguntas. Por ejemplo, ¿qué cosas hago bien? ¿Qué me gusta? ¿Y qué actividades me resultan más sencillas de realizar? Por ejemplo, a veces nos puede pasar que si somos universitarios, hemos podido identificar que algunas asignaturas se nos hacían más sencillas que otras, o algunas actividades se nos hacían más sencillas que otras. Por ejemplo, hay muchas personas que se desenvuelven muy bien en público, que las exposiciones nunca fueron una dificultad en la vida o en el transcurso de su vida académica. Para otros, la investigación fue más sencillo. O de repente, si nos encontramos laborando, sabemos que de repente el desarrollo de informes de nuestro rubro se nos resulta bastante práctico y nos han reconocido por eso, o de repente explicar algún proyecto también se nos resulta más sencillo. Entonces, esta pregunta nos permite identificar qué cosas hago bien y me gustan, o de repente hay cosas que hago bien y no necesariamente me gustan, y qué actividades me resultan más sencillas de realizar. Por ejemplo, hay mucha gente que el tema de los análisis estadísticos le resulta muy difícil de hacer, pero hay otras personas que lo encuentran bastante sencillo. Entonces, respondernos a estas preguntas nos ayuda a identificar nuestra vocación profesional. Por ejemplo, tenemos acá la imagen es una referencia al modelo de Ikagai, en donde nuestro futuro ideal, entre comillas, sería el punto rojo que se encuentra en medio, por ejemplo. ¿Qué abarca ese punto rojo, como vemos en la imagen? Lo que amamos, lo que el mundo necesita, por lo que me van a pagar y lo que hacemos bien. Y dentro de esas cuatro también está la pasión, la profesión, la misión y la vocación. Entonces, nos damos cuenta que aquello que nos va a hacer sentir bien a futuro o nuestro plan a futuro no solamente está vinculado con lo que hago bien o lo que me gusta, sino también es cómo eso me puede dar una rentabilidad. Por ejemplo, hay muchas personas que estudian psicología porque les decían que daban muy buenos consejos en su vida o que eran muy empáticos con sus compañeros, que podían o que tenían bastante curiosidad por entender el comportamiento humano. Por ejemplo, esas características, que son características personales, nos dan luces de alguna profesión en la cual nosotros podemos tener una inclinación y por ende es algo que en el mundo laboral podríamos desarrollar. Sin embargo, eso no es todo.
A veces podemos saber cuál es nuestra vocación profesional, pero no sabemos cómo ejercerla o no sabemos cómo hacer que eso nos dé eh, para vivir, ¿no? Sabemos que actualmente nos pueden gustar muchas cosas o podemos ser muy buenos en algunas actividades, pero no siempre eso es rentable o no siempre el mundo laboral y el mercado laboral está abierto a que nosotros podamos ejercer esa vocación. Por eso es que además de identificar cuál es nuestra vocación de servicio, tenemos que tener en cuenta otros aspectos. Uno de ellos es el mercado laboral. Por ejemplo, el mercado laboral actual, principalmente en Perú, es bastante dinámico. Eso quiere decir que va cambiando día a día, semana a semana, sobre todo porque nosotros somos conscientes de que nos encontramos en una coyuntura económica y política bastante dinámica y bastante cambiante. Entonces, el mundo también cambia. No hace mucho hemos pasado por una pandemia que también nos trajo bastantes cambios en el mundo laboral, lo que nos lleva a que ahora todo es más tecnológico. Cuando yo estaba trabajando en el mundo corporativo, por así decirlo, a raíz de la pandemia, una posición laboral que era bastante solicitada eran los expertos en TI, en software, porque las empresas se vieron obligadas a modificar todos sus procesos a la virtualidad. Sabíamos que nosotros, o en el país en el que vivimos, la tecnología todavía no está al 100%. El trabajo remoto no era algo que muchos concebíamos como posible. Entonces, esa adaptación de muchas empresas requería de profesionales que puedan actuar rápidamente en ello y que nos forzaba a otros que no necesariamente estamos en el mundo del TI o de los software a adaptarnos también a estos cambios tecnológicos, ¿no? ¿Cuántos de nosotros no sabíamos cómo manejar un Zoom, cómo compartir pantalla, cómo establecer o generar una reunión de Meet o de Zoom? Tantas herramientas tecnológicas que fueron apareciendo a raíz de la pandemia o que tal vez ya existían, pero que nos vimos de una manera obligados, entre comillas, a aprender y que hasta ahora muchos de nosotros seguimos aprendiendo sobre estas nuevas herramientas y también adaptarnos, ¿no? Por ejemplo, la evaluación psicológica antes no se concebía como virtual, porque la evaluación psicológica tiene un lado como no verbal, que es muy difícil de identificar en la virtualidad. Sin embargo, ahora se sabe, y han habido muchas investigaciones que respaldan, que las evaluaciones psicológicas virtuales sí se pueden dar, que igual tienen un valor bastante fuerte y que además el hecho de poder hacer, por ejemplo, una sesión virtual con una persona que no tiene o que no se encuentra cercana al espacio físico donde está su psicólogo o su psicóloga, es muy bueno, ¿no? Imagínense una persona que vive fuera de Lima y que sabemos que la salud mental o el acceso a la salud mental fuera de Lima es un poco más complejo. Ahora puede tener una evaluación vocacional, puede tener una consejería psicológica en la virtualidad, ¿no? O muchas personas que trabajan o viven en Perú y ahora pueden trabajar también de manera remota para organizaciones fuera del país. Eso es algo que antes no se veía mucho. Por lo que las habilidades más valoradas actualmente del mercado laboral son algunas de las que menciono aquí, por ejemplo, la inteligencia emocional, qué tanto nosotros podemos manejar nuestras emociones y qué tanto nosotros también podemos ser empáticos con las emociones de nuestros compañeros en el trabajo, de nuestros jefes, qué tanto, por ejemplo, algo que se estila bastante en algunas organizaciones es el tema de dar feedback, qué tanto somos capaces de nosotros asumir ese feedback y realizar cambios para mejorar. Hay muchas personas que no son conscientes que tienen ciertas oportunidades de mejora y a veces no tienen una adecuada gestión del feedback.
Entonces, algo que ahora se evalúa bastante es qué tan inteligente emocionalmente es la persona que está postulando a este puesto laboral. Otra cosa es la gestión del tiempo. La gestión del tiempo también es una habilidad que se valora bastante en el mercado laboral. La adaptabilidad, y esto va de la mano con que el mercado laboral es bastante dinámico. ¿Qué tanto yo me puedo adaptar a cambios en mi posición o en la empresa? Ahora se ve mucho que varios puestos están relacionados entre sí. Entonces, imaginémonos que yo trabajo en el área de marketing y un día me solicitan que tengo que apoyar a alguien de ventas o tengo que de repente, no sé, hacer un trabajo administrativo que no me corresponde, pero que me lo están solicitando por algún problema X. Entonces, ¿qué tan capaz soy yo de adaptarme rápido a ese cambio, de también aprender rápido a hacer nuevas cosas y de también diversificar nuestras actividades en el trabajo? La creatividad e innovación también es algo que se valora un montón, sobre todo en puestos que sean, por ejemplo, comerciales, ¿no? Por ejemplo, marketing, ventas, todos esos puestos que siempre te piden como algo más, están trabajando con bastante creatividad e innovación, ¿no? ¿Qué tan capaz eres de ir más allá? Ahora que gracias a la tecnología y a esto que conocemos como la inteligencia artificial, tú puedes generar cualquier tipo de información o cualquier idea en tu computadora y por más loca, entre comillas, que suene o por más absurda que suene, la computadora ahora tiene la capacidad de generarte eso que tú has escrito. Entonces, ahora hay que diferenciarse de eso, ¿no? La inteligencia artificial puede ser de mucha ayuda para las empresas y para nosotros también, pero algo que no tiene la inteligencia artificial es el pensamiento crítico, que es otra habilidad también valorada por las empresas, ¿no? ¿Qué tan capaz soy de integrar la información teórica o la información literal que yo tengo con un análisis y poder dar una conclusión que no sea algo que puedo encontrar en Internet, sino ir más allá? ¿Qué tan crítico puedo ser con la información que yo valoro? Y todas estas habilidades se evalúan en el proceso de selección. El proceso de selección empieza desde que tú mandaste tu CV al anuncio del trabajo hasta que tienes la última entrevista, si es que pasas por todas las instancias. Entonces, para conocer un poquito más del mercado laboral, lo que vamos a hacer en el taller es recibir información acerca del mercado laboral actual de Perú y aprender a cómo yo sé que soy inteligente emocionalmente, cómo yo sé que puedo gestionar mi tiempo, qué le dice al reclutador, por ejemplo, que yo soy inteligente emocionalmente, que yo soy adaptable. Yo lo puedo poner en mi CV, pero durante las entrevistas o durante las evaluaciones, ellos se van a dar cuenta si es que yo realmente cumplo con esas habilidades, o muchas veces nos pasa que a veces encontramos alguna habilidad y decimos, ah, yo sí tengo eso, y la pongo en mi CV. Y luego en la entrevista me pregunto, ¿por qué no me llamaron? ¿O por qué no pasé a la siguiente fase? Hay que tener mucho cuidado con la información que ponemos en nuestro CV porque no siempre puede ser algo que vayamos a poder comprobar. Entonces, vamos a aprender a identificar esas habilidades y a darnos cuenta si es que, por ejemplo, alguno de ustedes me puede decir, Valeria, yo creo que mi gestión del tiempo todavía no está de una manera adecuada como para que sea una habilidad que yo pueda decir, yo sé gestionar mi tiempo. Entonces, ok, vamos a identificar qué herramientas podemos llevar a cabo o podemos implementar para mejorar esa gestión del tiempo, ¿no? Y ciertas recomendaciones o ciertas ideas que nos pueden ayudar a fortalecer o a desarrollar cada una de esas habilidades que tal vez no hemos identificado todavía y otras más que pueden surgir de acuerdo a cada persona que se presente en el taller, ¿no? Ahorita yo estoy dando ejemplos bastante generales, pero lo ideal es que
durante el taller también podamos hacer actividades prácticas relacionadas específicamente a cada necesidad de cada participante que va a estar en el taller, idealmente a la mayoría. Entonces, una vez que nosotros hemos identificado cuál es nuestra vocación profesional, conocemos acerca del mercado laboral, sabemos qué herramientas tenemos que tener en cuenta para trabajar en estos dos aspectos. El último aspecto que es bastante importante son las herramientas para el proceso de selección. Yo puedo conocer muy bien el mercado laboral, puedo conocer cuál es mi vocación, sé para lo que soy bueno, sé que me gusta, estudié la carrera que quería, o tal vez no estudié la carrera que quería, pero he logrado especializarme en algo que está más acorde a lo que yo quiero trabajar y ya tengo todo eso claro. Perfecto. El siguiente paso son, es cómo me preparo para el proceso de selección. Idealmente hay varios pasos, pero dos de ellos, que son los más importantes, son tener claro que mi CV está bien hecho y estar preparado para una buena entrevista. Ahora, ¿cómo sé que mi CV está bien hecho? Lo que vamos a hacer durante el taller es que nosotros mismos vamos a armar nuestro CV con ciertas recomendaciones y ciertas pautas que yo les voy a dar. Algunas de esas pautas son las siguientes. Por ejemplo, tenemos que tener un breve resumen que genere interés en el reclutador. Algo que ustedes tienen que saber, que seguramente algunos de ustedes ya lo saben, es que los reclutadores a veces manejan una cantidad de CVs increíble y no suelen revisarlos por completo, al menos no en la primera entrega, ¿no? Hay filtros, hay la entrega del CV y como que el reclutador tiene que decir, ok, ya, cumple, ya, y luego ya lo revisa a detalle. Pero para hacer ese primer checklist, lo primero que revisa es tu resumen y las experiencias o habilidades, si es que todavía no tienes experiencia profesional, que tengas. Por eso es que el breve resumen inicial tiene que estar posicionado en una parte de la hoja en la que se pueda visualizar correctamente y tiene que ser atractivo para el reclutador, tiene que generar interés. Acuérdense que los reclutadores no los conocen. Lo único que tienen de ustedes es esa hoja, nada más. Entonces, al reclutador le tiene que generar curiosidad e interés la presentación que ustedes hacen de su CV. Y esto no quiere decir que su CV tenga que tener miles de colores o formas o dibujitos. No, tiene que tener información clara, sencilla, precisa. Tiene que tener sus datos personales claros, sus logros y reconocimientos más importantes, fechas continuas e información de simple entendimiento. Por ejemplo, si yo estoy en un área bien especializada, no puedo poner especialista en CHGI, por ejemplo, porque muchas veces estos reclutadores no son eh, expertos en la materia por la que están reclutando. Entonces a veces pueden decir como que, "Ah, ¿esto a qué se refiere? No sé de qué se trata esto, entonces lo descarto". Y de repente eso era algo importante y valioso para el puesto. Entonces, información simple y sencilla de buen entendimiento. Lo ideal es que su CV no sea mayor a una página, ¿ok? Porque lo ideal es que al ustedes generar ese interés, los llamen a tener una entrevista. Y en la entrevista ustedes van a poder explayarse un poco más acerca de toda esa información tal vez más detallada que no incluyeron en su CV. Yo he revisado CVs de, no les miento, 5 páginas y no era un CV documentado, porque a veces sí, si te piden un CV documentado, ese sí tiene más cantidad de páginas, ¿no? Porque está la primera que es la presentación con la experiencia, los datos, y luego certificado de bachiller, certificado de título, certificado de trabajo, algún estudio extra que hayas tenido. Eso es válido, si es que te lo solicitan. Pero si no te lo solicitan, a veces hay personas que arman su CV y ponen, por ejemplo, estuvieron, no sé, un año en una organización y ponen una lista de actividades que hacían que no son
necesarias para el puesto al que están postulando o que ni siquiera son relevantes en general. Entonces, es importante que nosotros podamos organizar esta información y decir, ok, este fue mi puesto, estos fueron mis principales actividades y están relacionadas con estos logros que yo hice en este puesto o en esta actividad. Entonces, lo ideal es que sea bien conciso. Si no tenemos información laboral, lo que podemos hacer es darle énfasis a logros y actividades académicas. Por ejemplo, en muchas universidades se suelen hacer prácticas preprofesionales o se suelen hacer voluntariados, se suelen hacer algún curso práctico, algún intercambio corto. Hay muchas personas que han hecho, por ejemplo, el programa de Work and Travel y lo colocan en su CV, también es importante. De repente llevaron algún curso de inglés, por ejemplo, hay personas hay empresas que valoran bastante un nivel alto de inglés a pesar de no tener experiencia laboral, porque hay algún tipo de actividad que está más relacionada con saber otro idioma. Ustedes se preguntarán, ¿por qué es importante poner actividades que no son profesionales? Porque de alguna manera estas actividades permiten a los reclutadores saber que esas actividades permiten identificar habilidades que tengan. Por ejemplo, una de las habilidades que hablábamos era la gestión del tiempo o la adaptabilidad. Si yo veo un CV de una persona que está postulando para ser practicante y veo que no tiene experiencia laboral, pero que me comenta que ha hecho voluntariado en distintos lugares, ¿no? Y un ejemplo puede ser, ha trabajado con niños. Yo ahí me puedo dar cuenta que tal vez la paciencia o la adaptabilidad, la gestión del tiempo, es algo que sabe manejar. Trabajar con niños requiere paciencia, requiere adaptabilidad, requiere tal vez un tono de voz eh, como bueno, bastante lúdico, entonces sabe trabajar en equipo. Todas esas habilidades nos puede también dar una experiencia no profesional. Entonces, si alguno de ustedes todavía no tiene experiencia profesional, no dude en incluir aquellas experiencias o actividades académicas que haya realizado que creen que pueden ser atractivas para un proceso de selección. Entonces, en el taller lo que vamos a hacer es eso, armar nuestro CV de acuerdo a cada interés profesional de cada participante y de acuerdo a cuáles son sus metas, ¿no? Y me dicen, Valeria, yo quiero postular a esta empresa. Ok, yo quiero postular a este tipo de puesto. ¿Y a qué necesitamos para ese tipo de puesto? Y ahí hacer como el match entre cómo soy yo, cómo está mi CV, qué cosas sé y qué cosas busca esta empresa. Una vez que tenemos el CV listo, es importante, si pasamos a la siguiente fase, en prepararnos para una entrevista. Lo primero que tenemos que hacer es revisar la descripción del puesto y a la empresa a la que estamos postulando. A veces, cuando somos recién egresados o cuando estamos muy interesados en conseguir trabajo, enviamos nuestro CV a todas las postulaciones que podamos ver. Enviamos, enviamos, enviamos. Y luego nos llaman y nos dicen, ah, señorita Valeria, la llamamos de tal empresa. Y yo digo, ah, hola, sí, dígame. Desde ahí ya los están evaluando, desde ahí. Entonces, siempre es importante, si estamos haciendo eso de enviar mucho CV a varias postulaciones, llevar la cuenta, tal vez llevar un Excel y poner, ¿no? Ok, hoy día postulé a tal empresa para tal puesto, esa es la descripción, a esta y a esta. Y a la derecha de ese cuadrito ustedes pueden colocar en qué instancia se quedaron, cosa que al finalizar el mes o al finalizar el trimestre, ustedes pueden evaluar en qué etapa hay que mejorar. Por ejemplo, si no me llaman ni siquiera, si ni siquiera me llaman, es porque probablemente la dificultad o la oportunidad de mejora está en el CV. Si me quedo en la primera entrevista, probablemente mi oportunidad de mejora está en prepararme mejor para las entrevistas. Y así sucesivamente. Es importante que relacionemos nuestras habilidades y experiencias con el puesto. Como les digo, nosotros podemos tener distintas experiencias
profesionales y no profesionales, pero el puesto tiene una descripción específica. Entonces es importante que para la entrevista nosotros adaptemos estas experiencias a lo que busca este puesto. Luego podemos también elaborar nuestro elevator pitch. El elevator pitch es un pequeño discurso de menos de un minuto de presentación. Muchas veces, no sé si a ustedes les ha pasado, pero en algunas entrevistas a veces lo primero que te dicen es, buenas tardes, nos gustaría que te presentes. Y a veces no sabemos qué decir, o decimos solo nuestro nombre, o decimos nuestro nombre y dónde estudiamos, y ahí no decimos nada más, o empezamos a contar toda nuestra vida desde que nacimos, y en realidad eso no es muy relevante para el puesto. Entonces, en el taller también vamos a aprender a cómo elaborar nuestro elevator pitch y vamos a dar algunos ejemplos y ustedes también lo van a poder tener listo para sus entrevistas. Y lo último que tenemos que tener en cuenta es prepararnos para distintos tipos de entrevistas, porque hay entrevistas que son uno a uno, hay entrevistas que son evaluaciones, cómo me tengo que preparar para las evaluaciones psicológicas, cómo hacer una evaluación psicológica, cómo me tengo que preparar para las entrevistas grupales que se suelen trabajar bastante como entrevista inicial. Las entrevistas iniciales suelen ser bastante masivas y dinámicas. Entonces, cómo yo tengo que participar, cómo me tengo que presentar, cómo tiene que ser mi comunicación, cómo puedo prepararme también para las entrevistas que son assessment center. Por ejemplo, los assessment center son entrevistas o procesos de selección en donde no te preguntan nada directamente, sino que te piden eh, hacer alguna actividad o resolver algún caso, por ejemplo. Entonces, esa también es una fase de evaluación y es un tipo de entrevista de la cual también tenemos que estar preparados. Nosotros en el taller vamos a ver algunos ejemplos de estas entrevistas y algunos ejemplos de los casos que se nos podían presentar y cómo prepararnos para ello. Entonces, ¿cómo nos puede ayudar este taller? Bueno, hay muchos aprendizajes que nos vamos a llevar, pero creo que tres principales. El primero es que nos va a ayudar a prever y planear nuestro futuro. Nosotros vamos a estar lo más posible preparados y planificados. Lo más importante para tener eh, un adecuado proceso de selección es hacer una planificación. Nosotros no podemos tener el control del resultado, pero sí podemos tener el control de nuestras habilidades y nuestro desempeño en el proceso. También nos va a ayudar a identificar nuestros conocimientos, actitudes y competencias, que son las primeras dos fases de lo que va a ser el taller. Identificar primero en nosotros eh, cuál es lo intrínseco, por así decirlo, ¿no? Y luego ya lo más práctico, que son el CV y las entrevistas, que son las herramientas para el proceso de selección. Entonces, esas son algunas de los beneficios que ustedes van a obtener en el taller y que va a ser un poco más dirigido a los participantes con ejemplos reales de cada uno de ustedes para que se puedan llevar mejores herramientas y más personalizadas. ¿Ok? No sé si alguien tiene alguna pregunta o alguna duda, porque por mi parte eso sería todo. Valeria, creo que no hay consultas por el momento, entonces creo que este webinar ha sido muy efectivo porque ya sabemos cuál es la esencia de este taller, cómo se va a abordar y cómo también vas a ayudar a todos los jóvenes a que puedan tener un mejor performance al momento de pasar un proceso de selección y sobre todo identificar cuáles son sus habilidades blandas, que sería el plus, para que puedan ser contratados, ¿no? En el puesto que ellos desean postular. Ujú, correcto. Sí, muchas gracias. Muy bien, gracias a ti. Entonces, chicos, los estamos invitando para que puedan participar en este taller que se va a dar con Valeria, donde van a aprender mucho más, sobre todo de cómo tener éxito en sus entrevistas. Perfecto, muchas gracias a todos. Gracias a ti, Valeria. Hasta luego. Nos estamos Hasta viendo. luego, Hasta luego buenas con noches. todos. Buenas noches.